Hola, yo soy Fabián Y yo soy Adriel. y esto es Nerds con Onda. Hoy vamos a hablar de 5 tips que nos parecen muy importantes para ser un buen jugador. Ser un jugador no es solo tener la planilla lista y tener tu personaje, sino hay cosas que puedes hacer para mejorar el juego y eso es lo que queremos hablar hoy. Claro, una serie de elementos, de pequeñas cositas que si le prestas atención vas a no solamente mejorar tu calidad como jugador, sino también incluso aportar un montón a la campaña. Bueno, como primer tip nos parece importante tener un buen trasfondo. Un buen trasfondo no se trata solo de crear una historia, un párrafo de tu personaje, sino pensar cosas que puedas involucrar en la historia futuro. Que puedas ir jugando y metiendo la historia, así ayudar al Dungeon Master también a lograr un mundo completo. Claro, no solamente esto va a ser como tu historia del pasado, sino también va a ser un punto donde vos vas a poder tomar elementos para tu propia interpretación, porque de repente te podés llegar a encontrar con ciertas situaciones en la partida que de pronto de dónde venís, cómo es tu historia pasada, puede llegar a repercutir en tus reacciones, en cómo vivirías vos esa experiencia de diferentes maneras. Sí, para esto está muy bueno siempre pensar cosas que se puedan incluir en la historia, como diferentes facciones o familias o naciones que puedan servir para sumar a la historia. Por ejemplo, uno puede crear una facción que sea, no sé, la Aguja Escarlata, una serie de ladrones que se ocupan de robarle a los ricos para darle a los pobres. Entonces, esto ayuda también al máster después a poder meter esta facción en la historia y darle mucha más profundidad al juego. Un buen máster va a tomar todas esas cosas que los jugadores traigan para enriquecer a la historia. No solamente con esta función de hacerla más interesante, sino también como en un espíritu colaborativo de poder crear todos la historia, de hacerla de entre todos más grande. Así que dedicarle un poco más de tiempo a tu jugador, dedicarle un poco más de tiempo. ¿Qué querés que haga tu personaje? Tratá de pensarlo más, de pensar su historia y realmente qué puntos podés tomar de esa historia para que a futuro tu personaje sea el mejor. Normalmente uno puede crear diferentes tipos de personajes y tenemos un montón de referentes en la vida que hacen que estos personajes de alguna manera sean genéricos. Pero acá el verdadero desafío está en darle una vuelta más de rosca para hacer que realmente el personaje sea fuera de lo común. Claro, para esto tenemos que empezar a pensar qué elementos le podemos dar para que no sea lo que vemos siempre en todas las películas o series, sino algo de personalidad única. Puede, por ejemplo, faltarle un ojo y ser o que camine rengo porque haya tenido un accidente o le mordió la pata a un tiburón. No tengan miedo a que sus personajes sean feos, porque a partir de eso pueden salir un montón de cosas muy divertidas. Siempre está bueno pensar los personajes desde un punto de vista de qué le pueden sumar a la historia, qué le puede hacer más interesante. Un espadachín que tiene la espada familiar y va por las praderas tratando de matar monstruos no es un personaje muy interesante, pero siempre se le pueden sumar aspectos que puedan mejorarlo. Por ejemplo, un guerrero atado a un juramento en el cual ciertas situaciones que se puedan plantear las tenga que pensar a partir de ese elemento, a partir de ese juramento que lo ata tan fuertemente. De manera anecdótica, por ejemplo, en una de nuestras partidas, uno de los jugadores interpretaba a un personaje que era una inteligencia artificial conformada de un montón de nanobots y que a su vez había tenido como un reciente despertar de su conciencia y por ende tenía un montón de preguntas, pasaba por un montón de situaciones que le hacían como cuestionarse su propia identidad. Y esos pequeños detalles hacían que su interpretación fuese más valiosa. Claro, a lo largo de la partida podíamos ver cómo su humanidad al principio era limitada y que luego con la interacción de los personajes fue evolucionando para convertirse, bueno, algo más cercano a un humano, por así decirlo. La mezcla esta de la aparición de los sentimientos, cómo los desarrollaba y cómo estos empezaban a afectar no solamente en su percepción de las cosas, sino en la toma de sus decisiones. Y esto, la verdad, enriqueció mucho la historia. Algo muy importante como jugador es no ir en contra de la historia. ¿A qué nos referimos con esto? Los juegos de rol siempre tienen una historia que crea el director del juego, en la que obviamente nosotros tenemos que participar y expandirla y hacer las cosas que querramos hacer. Esto es muy diferente a ir en contra de la historia. Hay veces que un director de juego nos pone frente a nosotros un personaje principal que nos tiene que dar alguna misión o algo, y hay algunos jugadores que capaz quieren hacer la suya y terminan yéndose o incluso matando a este personaje, y a veces complica un poco la historia. O sea,
lo ideal es siempre dejar fluir todo, tratemos de, obviamente, estar en personaje, pero tampoco tratemos de luchar en contra de eso, luchar en contra de las cosas que pasan, sino que disfrutémoslo, tratemos de avanzar el juego entre todos, porque es eso, si un jugador frena la partida, se frena para todos. Tengan en cuenta que el director del juego, un buen director del juego, busca que el juego sea divertido. Por ende, nuestra recomendación es fluyan con eso, que participen, que se dejen guiar. Porque cuando nosotros empezamos como a ir en contra de la dinámica que está proponiendo el director del juego, empezamos a ralentizarlo y por ende se empieza a volver aburrido. Y algo que nos parece muy importante: nunca separar la parte. Nunca, vayan al baño juntos, métanse todos en el bosque. No es una cuestión simplemente de que suene divertido, sino que realmente a los efectos de la organización es muchísimo más dinámico cuando juegan todos que si el DM tiene que andar dividiendo el tiempo de una sesión en un poquito para cada uno. Esto no quiere decir que nunca un personaje pueda tener su momento solo o irse a hacer algo especial que tenga ganas, capaz en relación a su trasfondo. Pero siempre es ideal estar en grupo, porque tampoco está bueno que pasarse 1 hora jugando con un solo jugador y que el resto de los jugadores se aburra y termine mirando su celular. El director del juego es el que carga con el mayor peso tanto en responsabilidades como en trabajo. Ser director del juego, y seguramente los que lo han sido estarán de acuerdo conmigo, conlleva muchísimo esfuerzo. Hay algunos que quizás pueden armarte una campaña de un momento al otro, pero hay otros que quizás un poco más detallistas, que buscan que todo esté perfecto, que esté la música, que esté la ambientación, incluso algunos practican los diálogos de los personajes. Es por eso que para nosotros es muy importante que un buen jugador pueda darle bola al máster. No sé lo que quiero decir. Es por eso que para nosotros un buen jugador es aquel que respeta este trabajo que hace el máster, este esfuerzo que hace, dedicarle tantas horas. Sean agradecidos con sus masters, con sus directores de juego por todo ese trabajo. Y si les propone algo, si les invita a un cierto tipo de experiencias o escenarios, déjense llevar, participen y enriquezcanlo. Claro, Fabi, como decías, hay algunos jugadores que a veces llega el momento de la sesión y todavía no pensaron sus hechizos, todavía no prepararon sus habilidades, todavía le falta crear cosas del personaje, que a veces al subir un nivel o al mejorar una habilidad, el jugador tiene que pensar. Y es poco grato a veces para el director de juego que los jugadores lleguen sin tener nada preparado, ya que realmente el director de juego hace un gran trabajo para preparar la partida. Entonces lo ideal es siempre poder apoyarlo desde nuestro personaje, teniendo esas cosas listas y pensadas. Léete por lo menos sus hechizos para así por lo menos tener un poco más preparado y no detener la sesión de juego, que también es algo que realmente molesta mucho al máster, detener la sesión preguntando algo, ¿y yo qué hechizo tenía? No, eso por favor piénsenlo de antemano. Hagan su trabajo. Otra cosa que me parece que es importante destacar es entender cada situación en la que nos encontramos. Los juegos de rol y las campañas varían muchísimo, algunas son mucho más divertidas, otras son quizás un poco más dramáticas, o es una conjunción de todo esto. Pero si nosotros no tomamos con seriedad, podemos llegar a arruinar una escena. Imagínense que un director de juego planea toda una situación muy dramática, donde está sucediendo cosas que mueven muchas emociones, y si nosotros no entendemos esa situación y empezamos a hacer chistes constantemente, esa escena se arruina, se pierde, y eso es un montón de esfuerzo que está desperdiciado. Por eso nuestra recomendación es: entiendan el contexto en el cual se está desarrollando la escena y roléenla, jueguenla, teniendo eso bien presente. Claro, pongámonos en sintonía con el máster, o sea, tratemos todos de llevar en conjunto este juego de rol, donde si hay una situación particular, no la cambiemos, no la llevemos para otro lado, tratemos de ponernos en personaje y realmente, si es una situación dramática, seguramente nuestros personajes van a estar conmovidos y van a estar involucrados con lo que sucede, entonces actuémoslo como si realmente nos pasara a nosotros mismos. Cuando les surja una duda de cómo puedo llegar a interpretar estas situaciones, siempre acuérdense y vuelvan al trasfondo, porque para eso está, para saber cómo actuaría tu personaje ante esas situaciones. Vale, por último, este es el último punto, pero no es el menos importante. Esto no deja de ser un juego, entonces el objetivo principal es divertirse. Uno tiene que jugar y pasarla bien. El director del juego crea un montón de situaciones que hacen que las escenas sean divertidas, pero nosotros como jugadores podemos agregar un montón para hacer que una sesión sea muy amena o incluso inolvidable. Lo ideal en un juego de rol es
sentirse libre, realmente no limitarse con las cosas, siempre tratando de llevar a cabo la historia y avanzar todos juntos al punto final, pero siempre estar pensando en cuál es la mejor manera de divertirme, cuál es la mejor manera de que mi personaje haga algo que no haría comúnmente. Y eso sale también de divertirse y darte la chance de ser libre y hacer lo que quieras en el momento. Y no tengan miedo de decirle a su director del juego si algunas situaciones se vuelven quizás muy pesadas o muy engorrosas. No tengan miedo de decírselo, porque eso va a hacer que el director del juego pueda mejorar. Sin más, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado. Yo he dirigido campañas en las que a veces hacíamos batallas que eran re pesadas, re largas, y que quizás ya no era necesario tanto y que lo podías resolver con una buena narrativa y tenía un impacto incluso mejor, más dinámico y divertido. Rolear un personaje no es fácil, a algunos se les da más que a otros, algunos tienen mayor facilidad, algunos son más histriónicos, pero si realizamos un buen trabajo en estas cosas que te mencionábamos, en lo que es hacer un trasfondo, vas a tener un montón de herramientas para poder utilizar. Y no tengan miedo de interpretarlo, no tengan miedo de cambiar la voz para hacer una voz más ronca si es necesario, o de hacer un acento de otro país si consideran que eso aporta a su personaje. No tengan vergüenza, porque la vergüenza mata al personaje. Cuando jugamos al rol es un momento realmente para poder interpretar aquellos personajes que se nos ocurran, imaginarios, que usualmente no seríamos. Tenemos toda la vida para ser quien queramos ser, pero cuando jugamos al rol tenemos una infinitud de posibilidades, así que la vergüenza la dejan al lado, llegan, empiezan a jugar y son sus personajes. No se olviden que generalmente van a estar sentados en una mesa con 4, 5, 6 jugadores, probablemente todos sean amigos, todos se conozcan, entonces no hay razón para tener vergüenza. La vergüenza se puede quedar afuera, nadie acá te va a juzgar, la idea es que justamente un juego de rol sea abierto y que todos realmente se puedan divertir y vivir estas experiencias como lo son, como un juego, algo lúdico. Y si te dicen algo y te juzgan, son unos idiotas. Y sí. Bueno, estos son por lo menos los puntos más importantes que creemos que tiene que tener un jugador para poder jugar una buena partida de rol y realmente divertirse con sus amigos. Así que nada, si les gustó nuestro video, por favor acuérdense de suscribirse con el botón rojo de abajo, toquen la campanita para las notificaciones y si tienen alguna duda o si quieren saber, si quieren algún tip más de cómo ser jugadores, por favor escriban en los comentarios que nosotros seguramente les vamos a estar respondiendo. Así que nada, hasta el próximo video. Chao.